Bueno, quisiera empezar con un refrán, ¿no? Dice que la sabiduría popular, ¿no? Que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? No siempre se cumple este refrán, como bien sabéis, ¿no? Pero más o menos viene a reflejar lo que se llama el principio de causa-efecto. Es decir, muchos piensan que eliminado el factor que produce determinado problema, el problema desaparece por sí mismo, ¿no? Bueno, esto, como toda sabiduría popular, muchas veces se cumple, pero otras no. Y por supuesto no se cumplió en el libro o en la historia que recoge el libro que venimos considerando. No se cumplió en el libro de Esther. Hace ya muchos meses que venimos considerando este libro y ya estamos llegando al final, así que suspirad porque nos quedan solamente 2 entregas posiblemente, pero ya estamos llegando al final, ¿no? Y el último día, si recordáis, vimos cómo por la acción sorprendente de Dios, el archienemigo del pueblo judío, que se llamaba Amán, fue quitado en el medio. Por la acción de Dios acabó ahorcado en la horca que había preparado para Mardoqueo, ¿no? Y claro, podíamos pensar que quitado en medio, en este caso el perro, se había acabado la rabia, ¿no? Pero si recordáis el libro, eso no fue así. Porque había un muro inexorable, un muro inescalable de maldad que se había levantado delante del pueblo de Dios. Había un decreto real que ordenaba la aniquilación del pueblo de Dios un día concreto. Pensaba en este tema de los muros, ¿no? En la introducción, ¿no? En nuestra vida cotidiana estamos enfrentando continuamente muros de todo tipo. Muros de maldad, muros también de incomunicación, muros también de separación. Parece que es algo consustancial a la naturaleza caída del ser humano. Porque podemos levantar muros en cuanto a nuestra relación con Dios. El pecado, el vicio, malos comportamientos, etc. Podemos levantar muros también en nuestras relaciones personales. Frialdad, distanciamiento, envidia, a veces odio. Muros también en nuestra familia, con nuestros esposos, nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Muros también con nuestros compañeros de trabajo. Podemos vivir rodeados de muros, muros que a veces construyen otros, pero muros que a veces construimos nosotros, ¿no? Y muros que nos aíslan y muros que nos separan de los demás. Y es importante que reflexionemos sobre estas cuestiones porque es obvio que cuando construimos un muro, del tipo que sea, dejamos unas cosas a un lado y otras a otro. Hacemos separaciones de distinto tipo. Hacemos separaciones de dentro o fuera, de derecha o izquierda, de santo o inmundo, de salvo o condenado, etc. En el comentario de Charles Swindoll sobre el libro de Esther se recogen unas palabras de Robert Frost que dice así: antes de construir una pared siempre me preguntaría qué estoy dejando adentro y qué estoy dejando afuera. Puede ser que los muros, como decía antes, los construyan otros y nosotros seamos parte inocente, pero muchas veces somos culpables de los muros que creamos. Y como dice este hermano, ¿no? Antes de construir esa pared de separación, deberíamos de pensar qué dejamos a un lado y qué dejamos al otro, qué dejamos fuera y qué dejamos dentro. En el tiempo de Esther, el muro de maldad que se había levantado era un muro de vida o muerte. Aquel que estuviera a un lado viviría, pero aquel que estuviera al otro moriría inexorablemente porque así lo había establecido el emperador del imperio medo-persa. ¿Y por qué era así? Pues porque ese decreto, o los decretos del imperio medo-persa, no se podían quitar de medio bajo ninguna circunstancia, no se podían abrogar, tenían que cumplirse inexorablemente. No había quien lo quitara de en medio, ni el propio rey. Sin duda alguna, ¿no?, que ese malvado al que hacíamos referencia al principio no había construido un muro tan ancho y tan alto que nadie podía saltarse. Un muro de maldad que condenaba a la muerte, al exterminio, al pueblo judío. Pero, como vamos a ver hoy, los muros cayeron. Y ese es el título, ¿no?, de la predicación de esta mañana, ¿no? Y los muros cayeron. Y va a estar basada en el capítulo 8 del libro de Esther, ¿no? Ya vamos llegando al final, como decía al principio, ¿no? Y he puesto como imagen que nos puede ser ilustrativa las caídas de las murallas de Jericó. Sin duda alguna, dicen los arqueólogos, ¿no?, que eran murallas enormemente anchas. Murallas que el pueblo de Dios no podía saltarse.
Sin duda alguna fue el poder de Dios quien arruinó esas murallas, quien las tiró, ¿no? Pero el pueblo de Dios tuvo que hacer algo aparentemente absurdo, dar vueltas alrededor y tocar sus trompetas, ¿no? En la historia que vamos a considerar esta mañana vamos a ver así, que era voluntad de Dios tirar ese muro de maldad. Pero el pueblo de Dios, en este caso Esther y Mardoqueo, tuvieron que hacer algo, y es lo que vamos a ver, ¿no? Así que en la porción de la palabra que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver cómo 4 muros humanamente infranqueables cayeron. Y esto nos tiene que animar a nosotros, porque no va a haber en nuestra vida muro que Dios no sea capaz de tirar. No hay muro ni ancho ni alto tan grande que Dios no pueda derribar. Los 4 muros que vamos a ver que cayeron en este libro, en esta porción del libro de Esther, son un corazón inconmovible, un decreto irrevocable, una profunda consternación y una completa indiferencia. Es decir, el muro del corazón, el muro de los decretos, el muro legal, el muro de la tristeza y el muro de la indiferencia. Vamos a ver el primero, un corazón inconmovible. Y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer, son textos un poquito largos, os animo a que tengáis paciencia, pero lo vamos a leer, ¿no? Porque si no perdemos los detalles de la palabra de Dios. Dice así el capítulo 8 de Esther, versículo 1. Dice, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo, si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y si soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan a la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y Mardoqueo el judío, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El texto que hemos leído empieza diciendo el mismo día. ¿Qué día era este? Bueno, antes ya hemos hecho referencia a él, ¿no? Se trata del mismo día en que Amán fue colgado en la horca. Ese día se produjeron cambios muy importantes, ¿no? Podemos decir en la cúpula, ¿no? del imperio medo-persa, ¿no? Se produjeron cambios de enorme importancia. Asuero puso a Esther sobre la casa de Amán, dio a Mardoqueo el anillo del rey, que antes había sido de Amán, y Esther a su vez puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Qué cambios más tremendos se producen en un día, ¿no? Mardoqueo acabó gobernando, podríamos decir, la casa de su archienemigo, de Amán, aquel que había planeado matarlo, ¿no? Y claro, Esther y Mardoqueo habían alcanzado una posición de enorme privilegio. Y podíamos pensar, bueno, ¿para qué van a poner en riesgo esa posición de privilegio? Probablemente cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, ya estoy en la vida cómoda, ya he alcanzado el cenit, ¿no? de mi carrera, podríamos decir, ¿por qué ahora voy a poner en riesgo esa situación por comprometerme con el pueblo de Dios? Probablemente yo o alguno de vosotros, ¿no? Hubiéramos podido caer en esa tentación, ¿no? Sin embargo, Esther y Mardoqueo no eran así, ¿no? Y ese mismo día nos dice la palabra, ¿no? El texto que hemos leído, ¿no? Que Esther se presenta delante del rey para interceder por su pueblo. Esther no puede olvidarse de la amenaza que condenaba a su pueblo a la muerte un día señalado por aquel decreto. Por ello Esther se presenta ante el rey para interceder por su pueblo e implorarle que anule la maldad. Y lo hemos leído, ¿no? Y como siempre tenemos que destacar la sabiduría y la sagacidad, la diplomacia de esta mujer.
Fijaros que cómo le plantea el asunto al rey. Dice, si le place al rey, si he hallado gracia delante de ti, si te parece acertado el rey, si soy agradable a sus ojos. Esther le está, digamos, tocando la fibra sensible, ¿no? Le está diciendo, oye, por amor a mí, haz esto, pero siempre que eso no entorpezca tus planes, no sea malo para el imperio medo-persa ni para ti. Decía David Bower en su comentario, ¿no?, que de esta manera también nosotros nos dirigimos a Dios en las oraciones, ¿no? Nos dirigimos a Dios pidiendo que se haga su voluntad, no la nuestra. Y sabemos que si Dios nos escucha, ¿no?, es por la obra de gracia que por medio del Señor Jesucristo Dios ha hecho por nosotros. Así que, salvando la distancia, Esther se dirige a Asuero, ¿no?, de la misma manera en que nosotros nos dirigimos al Rey de Reyes, ¿no? Pero notad también, ¿no?, que Esther utiliza una argucia. Ella sabe muy bien que un decreto de Media de Persa no se puede quitar de medio. Y por eso dice al rey, ¿no?, que sean revocadas las cartas que autorizan la trama de Amán. Evidentemente las cartas lo que contenían era el decreto, ¿no? Pero Esther trata, podríamos decir, de rebajar el asunto, ¿no?, para que Asuero intervenga de otra manera. Pero el rey es bien claro cuando dice, ¿no?, dice, un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Os podéis imaginar, o yo me imagino, ¿no?, la situación de frustración, la situación de impotencia que sentiría Esther, ¿no? Sí, el rey se ha mostrado sensible a sus necesidades, sensible a su problema, pero dice, oye, esto está escrito y no puede ser revocado. Al final hablaremos también de un decreto irrevocable que pesa sobre nosotros, ¿no? Pero ahora pensemos en eso. Un muro inexpugnable de Maldea se había levantado contra el pueblo de Dios y seguía en pie sin que nadie aparentemente pudiera remediarlo. Y otra vez en este libro sucede algo completamente imprevisto. Es el mismo rey el que le da la solución. Dice, escribir otro decreto. Decía, las casualidades no existen en la vida cristiana, las casualidades no existen en la Escritura, ¿no? Y por supuesto aquí tenemos que ver la mano invisible de Dios, la providencia invisible de Dios, que no se cita para nada, como sabéis, en este libro, ¿no?, pero que se ve su acción completa y permanente a lo largo de toda la historia. Luego hablaremos de ese decreto, por supuesto, ¿no? Pero no debemos de pasar por alto el cambio tan radical que se produjo en el corazón de Asuero. El libro comienza mostrándonos a un dictador. Un dictador que es el personaje central del libro. Una persona que podía disponer de la vida y la muerte de sus súbditos en un imperio enorme de 127 provincias. Un rey, ¿no?, que se quitó de en medio a la reina Basti poco menos que, bueno, porque le ofendió, ¿no?, por una cosa sin importancia, ¿no? Un rey al cual no le importó firmar un decreto que condenaba al exterminio a todo el pueblo. Un rey con un corazón caprichoso, voluble, irascible, cruel. Pero ahora produce un cambio radical en su comportamiento. Y dice a Esther y a Mardoqueo cuál es la solución. Quizá alguno esté pensando, bueno, oye, ya en otras partes, en otros capítulos ya hemos visto cómo Asuero es sensible a las necesidades de Esther. Y le pregunta por 3 veces qué tiene reina Esther. Pero si recordáis, es en el contexto de un banquete, su corazón estaba alegre por el vino. Eso refleja poco a poco cambio en el corazón, ¿no? Sin embargo, aquí es totalmente distinto. Asuero extiende el cetro de oro y se muestra sensible a la preocupación de su esposa y al destino de su pueblo y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Un corazón tan inconmovible como el del rey Asuero fue transformado por Dios. Y esto también es muy importante para nosotros, hermanos, ¿no? Porque es que ningún corazón es tan duro que Dios no pueda ablandarlo. Dios va a respetar siempre nuestra capacidad de elección, nuestra personalidad, o al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Pero no hay corazón tan duro que no pueda ser ablandado por Dios y no hay voluntad tan obstinada que Él no pueda doblegar. Quizá hoy alguien nos esté causando una terrible aflicción personal. Quizá tengamos que batallar contra un hijo contumaz y rebelde, contra un esposo o una esposa dura e intransigente, contra un compañero de trabajo intimidante. En esta historia que vemos aquí nos anima a tener esperanza, porque no hay corazón tan duro que Dios no pueda doblegar
no hay voluntad, digamos, tan firme que Dios no pueda guiar para el cumplimiento de sus propósitos, ¿no? Si Dios pudo cambiar el corazón de una persona tan terrible como Asuero, también puede cambiar el corazón de cualquier persona que nos esté causando una terrible aflicción. Y en esa confianza tenemos que vivir. Este fue el primer muro que cayó. El segundo fue el del decreto, que tantas veces ya hemos citado, ¿no? Vamos a leer en los versículos 9 al 13. Dice así la palabra de Dios, ¿no? Versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había delante, desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. A cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los reyes, por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Antes hemos visto, ¿no?, cómo de una forma completamente inesperada el mismo rey Asuero da la solución al problema. Dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Puesto que el primer decreto no puede ser derogado, Asuero manda a Ester y a Mardoqueo que publiquen otro que sirva para contrarrestar los efectos del primero. La ley no puede ser abrogada, ¿no?, pero sus consecuencias sí que pueden ser neutralizadas. Llama mucho la atención el contenido de este decreto, ¿no?, y hablaremos más de él en la penúltima sesión, pero en esencia lo que permite a los judíos es simplemente reunirse y organizar su defensa del ataque de sus enemigos en el día señalado por el primer decreto. Es decir, el segundo decreto, no evita que los enemigos de los israelitas puedan batallar contra ellos. Lo que le permite a los judíos es reunirse y planificar su defensa. Y esto tiene para nosotros, creo, dos enseñanzas muy importantes. La primera, la de reunirnos. No sé por qué, bueno, espero que sea pertinente lo que voy a decir ahora al contexto que estamos considerando, ¿no? Pero el hecho de reunirnos, ¿no?, es un bien inapreciable que tenemos. Y me venía a la mente las historias que contaban los hermanos que vivieron aquí en España en los años 50, 60, donde no había derecho de reunión, donde cualquier reunión de más de 20 personas tenía que ser autorizada o previamente autorizada por la autoridad gubernativa. Y los creyentes se veían obligados a reunirse en sus casas. Y comentaban los hermanos, ¿no?, ciertos hermanos ahí de Zaragoza, ¿no?, que más de una vez la policía irrumpió en esas reuniones y se llevó a declarar a unos cuantos de esos hermanos. Tiempos de angustia, tiempos de penuria, tiempos de oscuridad, ¿no?, en los cuales no era posible que el pueblo de Dios se reuniese. Y a veces pienso en nuestro contexto, donde nos podemos reunir la cantidad que queramos, el número que queramos, y sin embargo dejamos de reunirnos. La Escritura, igual que aquí al pueblo de Dios, nos anima a no dejar de reunirnos, entre otras cosas porque tenemos que organizar nuestra defensa. ¿Qué enseñanza encontramos aquí más práctica también para nosotros, ¿no? Dios perfectamente podía haber enviado sus avispas para haber aniquilado a los enemigos, pero no suele ser la pauta que encontramos en la Escritura. En la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, o particularmente en el libro de Jueces o en el libro de Josué, es el pueblo de Dios quien tiene que plantear la batalla. Es el pueblo de Dios quien tiene que luchar a espada y escudo, ¿no?, o a lanza, ¿no? Es el pueblo de Dios quien tiene que luchar
seguro de que Dios le va a dar la victoria, pero ellos son los que físicamente tienen que luchar, ¿no? Y nosotros también estamos en medio de una profunda lucha espiritual. Y somos nosotros los que tenemos que plantar batalla. Y podemos estar seguros de que esa batalla la ganaremos, pero siempre y cuando utilicemos las armas que Dios nos da. Por eso la Escritura nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Así que en el contenido de este decreto yo creo que encontramos aquí dos enseñanzas muy importantes para nosotros. Debemos de reunirnos y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y reunirnos, si me permitís el ejemplo, ¿no?, para organizar nuestra defensa contra las huestes de maldad que batallan contra nosotros. El segundo muro que cayó fue este del decreto, ¿no?, irrevocable, ¿no? El tercero fue el de una profunda consternación. Vamos a leer los versículos del 14 a la primera mitad del versículo 17. Dice así: los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. No sé si lo recordáis, ¿eh? Pero perdón, no he puesto el texto. No sé si lo recordáis, ¿no?, pero la promulgación del primer decreto de Asuero sumió a la ciudad de Susa, la capital del imperio, y por supuesto, ¿no?, a todos los judíos en una profunda consternación, en una gran tristeza y pena. Y la manera en que expresaban, ¿no?, esa profunda consternación era vistiéndose de cilicio, ¿no?, y proclamando ayuno. ¿Qué diferencia hay tan tremenda con estos versículos que acabamos de leer, ¿no? El segundo decreto produce en ellos gozo y produce alegría. Por supuesto, no solo los judíos, sino también en los habitantes de Susa, pero sobre todo se manifestó en los judíos. ¿Por qué? Porque un rayo de esperanza empezaba a brillar cerca de ellos, ¿no? Y fijaros cómo magistralmente el autor de este libro, ¿no?, expresa el cambio. Cuando habla de la aflicción de los judíos utiliza 4 sustantivos, habla de duelo, ayuno, llanto y lamento. Y ahora también el autor utiliza otros 4 sustantivos que reflejan muy bien el alivio que ese decreto supuso en el pueblo judío, ¿no? Ahora es luz, alegría, gozo y gloria. Desde luego en el pueblo de Dios se cumplió o se hizo realidad aquello que nos dice el Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Tal fue la alegría, ¿no?, que experimentaron los judíos, ¿no?, de aquel tiempo, ¿no?, que proclamaron día de fiesta, se tomaron un día de fiesta y encima celebraron banquetes, ¿no? Y fijaros que todavía pendía sobre ellos la amenaza de exterminio del decreto anterior. Pero qué contraste, ¿no?, tan tremendo, ¿no? Qué contraste entre el día de luto y ayuno y el día de fiesta y banquete gozoso, ¿no? Ahora, más allá del paralelismo que, como ya he dicho alguna vez, ¿no?, el libro de Esther está escrito en modo quiasmo, es decir, un paralelismo completo, ¿no? Pero más allá de ese paralelismo, que nos ayuda también a leer este libro, ¿no?, debemos de encontrar aquí otro de los grandes principios que subyacen en la revelación bíblica acerca de los propósitos de Dios para con nosotros, para su pueblo, ¿no? Y este principio, ¿no?, como hemos también recordado en la primera parte del culto, tendrá su máxima expresión en el día del Señor, ¿no?, cuando el Señor vuelva en su segunda venida. Pero ese principio nos dice, ¿no?, que puede ser necesario que como creyentes tengamos que pasar por valles de sombra, por lugares de gran oscuridad, que tengamos que afrontar situaciones que produzcan en nosotros una profunda consternación y pena. Pero a la larga, la vindicación, la salvación llegará. Puede pasar más o menos tiempo. Aquí fue un día lo que me dio. Puede ser que sean meses, quizás años, ¿no? Pero tarde o temprano la vindicación para el creyente y su salvación llegará. Se cumplirá lo que dice el Salmo 30, versículo 5. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. O como dice también, por ejemplo, Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Así que el tercer muro, inexorable, ancho y alto, que no nos podemos saltar, también caerá. El muro de la profunda consternación. Y ya por último vamos a ver el muro de la indiferencia. Las palabras finales del versículo 17 son uno de los textos más sorprendentes y a la par significativos del libro de Esther. Vamos a recordar lo que dice. Dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Bueno, este versículo lo que nos dice es que una gran conversión se produjo entre los gentiles, o una conversión masiva de gentiles se produjo en esta circunstancia. Y algunos que estamos leyendo Mateo, pues bueno, por lo que habéis comentado, ¿no? Podemos encontrar aquí las raíces de por qué los magos de Oriente tenían una esperanza mesiánica. Algunos comentaristas bíblicos, entre ellos David Burr, piensan, ¿no?, que esa esperanza mesiánica fue una continuación de esta conversión masiva que se produjo en el tiempo de Esther. No todo el mundo está de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero se produjo una conversión masiva de gentiles en aquel tiempo. Por supuesto, algunos diríais, bueno, eso se produjo en otros momentos de la historia bíblica, ¿no? Pero este punto es el único de la Escritura que donde dice que se produjo esa conversión. Quizás recordéis, por ejemplo, a los marineros que hace referencia al libro de Jonás, ¿no? A ellos les embargó el temor de Dios. O los mismos ninivitas, los 120.000 ninivitas. Pero fue, una conversión, un arrepentimiento momentáneo, porque luego, después volvieron a las andadas, ¿no? Y no quedó nada en Nínive, ni en el imperio asirio de estas cosas, ¿no? De esa conversión, ¿no? Hacerse judío implicaba mucho más que tener temor al Dios de los judíos, pues implicaba la aceptación de un pacto. Implicaba también la aceptación pública de una conversión mediante la identificación formal con el pueblo. Así que era mucho más que sentir un mero temor hacia el pueblo judío, ¿no? Y quizás lo más significativo para nosotros es qué fue lo que causó esta conversión masiva de gentiles al judaísmo. Por lo que indica este texto, ¿no?, fue la reacción de los judíos ante el decreto de Mardoqueo, la alegría de sus corazones, ¿no?, la felicidad que había en sus rostros, el gozo con que danzaban, el regocijo general y espontáneo que produjo en ellos. Ese segundo decreto fue lo que atrajo a los habitantes de Susa al Señor. Vivimos en un mundo donde, en el mejor de los casos, la población que nos rodea es indiferente al Evangelio, cuando no hostil, ¿no? El texto que hemos leído nos hace reflexionar sobre el hecho de que la gente de aquel tiempo no permaneció indiferente al mensaje del Evangelio porque vio la reacción del pueblo de Dios ante la salvación producida por Dios. En el comentario que os decía antes de Windle, ¿no?, él recoge unas palabras de Ray Stedman, o como se pronuncia, perdón, Elisa. Dice así, dijo así este hermano, que ya está con el Señor: cuando gracias a tu fe, tu vida también sea visiblemente diferente, y cuando tus reacciones sean totalmente distintas a lo que la situación parezca exigir, y tus actividades no puedan ya explicarse en términos de tu personalidad, es entonces cuando tus vecinos harán caso de tus palabras. A los ojos del mundo no es nuestra relación con Jesús lo que cuenta, sino nuestro parecido a Él. En medio de unas circunstancias que parecen ser una derrota segura, no hay un testimonio más poderoso que el gozo producido por la fe. Yo creo que siempre ha sido así, ¿no? La gente no puede permanecer indiferente a la vista del gozo que produce en los creyentes la aceptación del Evangelio. Y esto creo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Bien, ya para concluir, ¿no?, hemos visto que los muros cayeron y hemos hablado de 4 muros concretos: un corazón duro, un decreto irrevocable, una profunda tristeza o consternación y el muro de la indiferencia ante la predicación del Evangelio. Pero el punto más importante del pasaje que acabamos de considerar es el hecho de que un decreto irrevocable condenaba a muerte al pueblo de Dios.
De manera similar, un decreto irrevocable pesa sobre todos los seres humanos. La ley del pecado y la muerte anunciada por Dios proclama que el alma que pecare, esa morirá. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4, dice aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Resulta curioso, pero también gratificante comprobar, ¿no?, cómo la solución que Asuero da al problema del decreto irrevocable también la hace Dios en el decreto irrevocable que nos lleva a la muerte eterna. Dios promulgó un decreto irrevocable de muerte eterna para todo aquel que pecare. Y esta ley es irrevocable. Dios no la puede cambiar. ¿Por qué? Porque procede de un Dios inmutable, cuya voluntad y cuya santidad son inamovibles. Muchos dicen, bueno, al final Dios salvará a todo el mundo porque es un Dios bueno. No. Dios es bueno, por supuesto. Dios es justo también. Pero su voluntad es inmutable, es eterna, no cambia, ¿no? Y si Dios estableció un decreto en un momento determinado de la historia humana, ese decreto sigue en pie. Un muro inexpugnable separa a todos los seres humanos de Dios, porque como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, y todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, cualquier esperanza de salvación para el hombre no se puede depositar en la abrogación de esa ley. Esa ley no se puede quitar, pero Dios sí que puede promulgar un decreto que anule los efectos del primer decreto. Y qué maravilla, ¿no?, de la gracia de Dios, que eso es lo que Dios hace. Dios promulga la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Nos dice Romanos 8:2. Dios no revoca la primera ley, sigue ahí presente, pero da otro decreto que anula las consecuencias para todos aquellos que acuden a Él pidiendo clemencia. Como solución al decreto irrevocable que nos condena a la muerte eterna por nuestro pecado, como hemos recordado hoy, Dios ofreció a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, redimiéndonos así de la maldición de la ley, redimiéndonos así de las consecuencias de ese primer decreto irrevocable, y nos concede el don de una nueva vida en el Espíritu, una vida exenta de las consecuencias del pecado y de la condenación a la muerte. Qué maravilla, ¿no?, de la gracia de Dios para con el hombre. A veces se representa, ¿no?, esta situación con estas imágenes, ¿no? Dios nos ama y Dios ha enviado a su Hijo para morir en la cruz en nuestro lugar, ¿no? Dios decreta un decreto de muerte, pero dice que hay posibilidad de salvación y esa salvación está en Cristo Jesús. No sé si aquí todos los que estamos hemos respondido ya a esta pregunta, pero es una pregunta urgente a la cual todos tenemos que responder. ¿Qué voy a hacer ante ese ofrecimiento de misericordia y gracia de Dios frente al decreto de muerte que nos condena a una muerte eterna? Está en nosotros la respuesta a esta pregunta. Vamos a terminar en oración. Señor, cuántas gracias tenemos que darte por tu misericordia y bondad para con nosotros. Gracias porque nos das también tu palabra a la cual podemos recurrir buscando salvación y vida eterna también en la persona del Señor Jesús. Palabra que nos guía, que nos sirve de ejemplo, que a pesar de ser textos escritos hace muchos años, siguen siendo actuales, afectan al problema principal que todo ser humano tiene. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. Y a pesar de que nuestro pecado, nuestra rebelión nos condenaba a la muerte eterna, porque esa fue nuestra elección, Señor, tú has provisto un camino de salvación, un camino de escapatoria de las consecuencias de esa muerte. Gracias porque podemos confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él murió en la cruz en nuestro lugar. Y queremos rogarte, Señor, que nuestra vida responda, Señor, a ese llamamiento, pero también que tú sigas, Padre, tocando el corazón de las personas que aún no están en comunión contigo y que puedan, Señor, reflexionar sobre su situación y acudir a ti, implorando perdón y misericordia en la persona del Señor Jesús. Gracias, Señor, y pedimos que la palabra escuchada quede en nuestros corazones y produzca el fruto deseado por ti. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, y queremos pedirte tu bendición en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.